bienvenidos a Psicoflix, a la deriva funcional. Hoy tenemos a Carla Palafox como invitada y vamos a hablar de DBT o terapia dialéctica conductual. Vamos a hablar sobre el suicidio, que es un tema complicado para muchos compañeros. Hemos hecho un roleplay y tiene una gran calidad clínica esta entrevista. Nos ha encantado grabarla y hemos disfrutado mucho y espero que tú también lo hagas. Psicoflix, episodio 4. Vamos allá. Bueno, Carla, bienvenida. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Finalmente hemos podido coincidir, que no ha sido fácil. Hemos cuadrado la fecha después de muchas idas y venidas, pero lo hemos conseguido. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy contenta de haber casado fecha, de encontrarnos ya aquí, de ponerte cara por fin, porque hasta ahora nos hemos oído por teléfono, pero no nos habíamos puesto cara, y yo he de reconocer que me enteré ayer de que esto se graba con vídeo. Entonces, pues después de un pequeño shock inicial, luego dije, pues muy bien, así que voy. Genial. Bueno, pues yo creo que la gente tiene muchas ganas de escucharte y de conocerte, ver qué haces. Ya sabes que nosotros aquí tenemos una manera distendida de acercar la psicología y la divulgación, y creo que con tus cualidades personales encarnas todos los principios de la DBT, que es a lo que te dedicas. Pero antes de hacer esa incursión, me gustaría preguntarte, siempre es una pregunta que yo suelo hacer al principio, ¿con qué tipo de problemas psicológicos tienes tú? ¿O con cuáles, pues... ¿Te identificas? ¿O has vivido en tus carnes? Sí. Bueno, me gusta muchísimo esa pregunta porque me parece fundamental. Entonces, desde ya, y ahora entro en materia, creo que además en nuestro rol como personas que trabajan con personas, yo creo que es fundamental hacer nosotros terapia. O sea, desde ahí yo abogo por ello mucho, porque creo que es fundamental, primero, mirarte tus temas, ¿no? Y trabajarte tus temas para poder ser mejor terapeuta. Y luego, por otra parte, ser paciente y estar en el rol de paciente o de cliente, o desde cada uno desde el concepto que lo trabaje, pero el pasar por esos aros creo que es fundamental para saber luego qué le estamos pidiendo a la persona que tenemos sentada al lado, enfrente, o donde la sentemos, o al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, desde ahí, los temas con los que yo me las he visto, me las sigo viendo, porque sí que veo que son como temas que al final pues aparecen en tu vida, y yo creo que te acompañan en tu vida porque son un poco pues tus tendencias a cómo reaccionas ante eventos adversos. Pues ha sido por un lado el tema de la depresión, y sí que fases depresivas. A posteriori no sabría decirte si episodios cumpliendo todos los criterios o no, pero sí que fases depresivas sí que las conozco y las he tenido. Y luego yo tiendo mucho al pensamiento obsesivo. Entonces, desde ahí, como el tema de obsesionarme y del tema de sentir esa compulsión de tengo que frenar esta obsesión de alguna manera, lo conozco y lo tengo trabajado. Y me llama mucho la atención, o sea, lo tengo trabajado no en sentido de cerrado y ya está, sino de, por lo menos, y desde ese punto de vista, una y otra vez también en la perspectiva esa del mindfulness, de dar un paso atrás y observar qué está pasando. Con el paso de los años noto que me sirve mucho decir, ya está ahí ese mecanismo que a mí me viene una y otra vez, ¿no? Entonces, yo noto que en momentos pues, de mucha tensión, de mucha presión o lo que sea, mi sistema vuelve una y otra vez a eso, a esa parte más obsesiva, a ese bajón. Y luego otra parte que me conozco muy bien y que me ha llevado muchos años un poco encontrar un equilibrio, pero ahora la verdad que ahí me siento muy, muy orgullosa, es el tema de la comida impulsiva. No ha habido un trastorno de la conducta alimentaria como tal, pero sí que conozco la impulsión del impulso de comer, y el comer como función para, ¿no? Pues para tapar vacíos o para manejar ansiedad. Y eso ha sido un tema que me ha acompañado mucho, mucho tiempo, pues también de insatisfacción pues con el peso, con la figura, con el tal y con los patrones de comida. Entonces creo que me llevó mucho tiempo darme cuenta de que con lo que estaba insatisfecha era como con el patrón o la conducta de comida, más que con el peso, con el hacer, no hacer. Y entonces, por lo que te decía que estoy orgullosa, es porque ha sido como una labor de mucho tiempo. Yo lo que quería era dejar de comer con culpa. A eso era lo que a mí de verdad me machacaba, era decir, jolín, me encanta comer,
y lo disfruto muchísimo y quisiera hacerlo sin sentirme culpable después de decir, he comido mucho, he comido demasiado, o no debería, o ya ha sido un capricho, o quería una galleta y ya me he comido el paquete, ¿no? Entonces, al Ujú. final, lo que más me ha ayudado después de ir dando diferentes tumbos y buscando y demás es la rutina, ¿no? O sea, el hábito y el decir, y lo que a mí me funciona es como decir, tengo en casa, tengo unos hábitos muy, muy claros y de ahí es muy sota, caballo y rey, pero cuando salgo de casa sí que me permite un poco comer lo que me apetece cuando me apetece y noto que de esta manera, al menos desde hace ya unos cuantos años, me mantengo estable y eso me ha dado muchísima paz. Ahora bien, en cuanto noto eso, que llega un momento de más presión, de más tensión o tal, noto que rápido mi rutina se tambalea y digo, va, ¿qué más da? Va, sí, total, ¿qué más da? Y entonces es ese momento de decir, ay, qué interesante, ¿no? Que cuando pasan esos, cuando llegan esos momentos así como de más presión, tensión, lo que Ujú. vuelve es ese antiguo mecanismo, ¿no? Y sé que es como la puerta que se abriría y que si ahora le doy rienda suelta y digo, pues ya qué más da, podría volver a patrones antiguos, pero a la vez también es como esa tranquilidad de notar, vale, creo que a ese extremo no volvería a llegar porque tengo herramientas para frenarlo antes, ¿no? Vale. Entonces creo que todo este tipo de cosas pues ayudan y que nos vayamos reflexionando nuestros temas, ayudan pues luego a hacer nuestro trabajo más auténtico. Ya no es solo mejor, sino que creo que más auténtico. Pues sí. Yo, bueno, no te digo mis trastornos porque nos quedamos sin entrevista, son muchos, pero sí que reconozco lo que me dices como humano y como estamos en el mismo plano de reconocer mi historia como tal, que sigue acompañándome. Hay pues, muchas personas que me dicen, y esto se me va a ir, Eso es. y al final es cómo quiero aprender a vivir con esto para que cuando vuelva a aparecer lo que acabas de decir, ¿no? Yo ya tenga esos recursos, incluso de decir, pues voy a permitirme una recaída, pues nada, hoy me salto la rutina, hago lo que quiera, sé que estoy Eso es. evitando, como en mi Ahí. fobia al avión, el decir, pues hoy me voy a tomar pastillas y voy a viajar medicado y no pasa nada, no me siento Y no pasa culpable por nada. eso. Sí, Eso es una manera de ser flexible con respecto a nuestro repertorio, nuestra historia, y que es tal algo que cual. nos va a acompañar, sobre todo cuando hemos tenido una infancia con unas contingencias que han promovido una forma y un repertorio, un patrón rígido. A mí me sigue ocurriendo todo eso, solo que ahora hago algo diferente, pero eso sigue estando conmigo. Ahí, ahí, tal cual. Joder, yo creo que he abierto tanto los ojos porque, claro, como me has contado que has estado en Gales, si no recuerdo mal, y en Londres, digo, es que ahí es avión por narices, vamos, Lo no he pasado muy hay... mal, sí. Pero era eso o alejarme de lo que quería. Ahí está, ahí está. Y eso a mí me parece muy cierto lo que dices y esa parte de tomar las decisiones de forma consciente, ¿no? Y el decir, vale, pues opto por las pastillas porque sé que esto es lo que yo ahora mismo puedo hacer y es el camino intermedio para no abandonar sueños, por ejemplo, o metas que yo tengo y poder hacer esto con eficacia, ¿no? Y decir, y a lo mejor llega un momento en el que yo me planteo que quiero dejar a un lado ese recurso y hacer otros, pero a lo mejor ahora mismo no es el momento, no tengo el tiempo, la energía o lo que sea, ¿no? A mí Ujú. me ayuda un montón, fíjate, en ese tema de la rutina, porque es verdad que es justo esa palabra que has dicho de flexibilizar es que me parece básica, ¿no? Porque yo noto que cuando he pinchado muchas veces es cuando me he propuesto algo férreo, rígido, en plan, ¿no? Pues con todo este tema de la comida, otra parte era la de hacer ejercicio y decir, mira, quiero hacer ejercicio con regularidad. Pues 3 veces en semana voy, pincho porque no, porque me es demasiado o porque es demasiado no, no, Ujú. no consigo comprometerme con eso. Entonces, como que un poco la norma a la que he llegado es decir, puedes decidir cuándo haces deporte, ¿no? En este caso, pues salir a correr, que me lo he propuesto una vez en semana, y entonces el pacto conmigo misma es, puedes decidir cuándo vas, pero no puedes decidir si vas o no vas. Entonces, ¿no? Ese punto de decir, Sí. venga, no me abro la puerta a no voy, pero sí me abro la puerta a cuándo. Y si quiero postergarlo y acabar yendo el domingo por la noche, pues puedo, ¿no? Pero venga, en un rato a la semana me saco ese hueco. Y ha habido alguna semana decir, pues conscientemente elijo que esta semana no voy porque estos motivos, o porque sí, o porque lo que me dé la gana, pero soy consciente de que me estoy saltando yo misma
esa, Sí, esa rutina, y al final la rutina, lo bueno que tiene es que cuando la haces hábito es más fácil como volver a ella, ¿no? Y eso da como una totalmente. seguridad también, creo, muy grande. Sí. A mí me vienen cuando me vienen diálogos de la consulta de personas que un día recaen. Imagínate que pues quieren desprenderse de una relación que tienen tóxica, por ponerle una etiqueta, y que pues llega un fin de semana, vuelven con esa persona y vienen sintiéndose muy culpables a consulta Sí, de normalizar el papel que tenemos nosotros también de psicopatologizar este tipo de cuestiones que son sí, normales y sí, de decirle que quizás pues ha recaído en una dirección que no quiere ir y que ahora hay que ir a dar paso en la dirección que quiere. Eso es un tema también interesante, el hecho de totalmente. que viene hilado a lo que me cuenta. Totalmente, totalmente. Y creo que van eso, muy en línea con esa rigidez que yo creo que hay veces que los pacientes obviamente traen consigo también, ¿no? Es decir, quiero dejar a esta persona, por seguir el ejemplo que has puesto tú, y entonces si vuelvo a contactar con ella, si vuelvo a quedar con ella, pues ya he fracasado, la he liado, ya la he cagado, y entonces ya me da eso, pues vergüenza, lo que sea Imagínate que he contárselo a mi recaído, terapeuta. Carla. Venga, Voy a tu venga, tú has recaído. consulta y he Va, recaído. venga, vale, perfecto. Con tema de esto de relación, Vale. o de qué, o de lo que He tú recaído quieras. Tú eres con el mi paciente, tú expareja. elige. He recaído con mi Venga, expareja, Carla. vale. Soy una mierda. He vuelto otra vez a fallar. Esos son Además, pensamientos, compañero, lo notas, ¿no? sí, pero es que me siento fatal. Vale, vale. O sea, las Además, ella sensaciones tiene son... novio y yo pues me he metido de nuevo en su vida y Ya. ¿qué hago? Y te sientes... Fatal. ¿Cómo? Defíneme. Defíneme fatal. Me siento roto. Roto. ¿Roto qué significa? Pues como si estuviera traicionando una parte de mí. Ah, vale. ¿Y qué parte? Una parte de, pues, de mis principios vitales como Vale, humano. vale. Y esos principios, si lo centramos en esta chica, ¿cuáles son? ¿O qué principio no ha sido Pues fiel? sí, pues quizá que ella es una persona que le tengo mucho cariño y que no se merece esto, que yo aparezca así de repente porque quizá ella no ha cerrado bien y bueno, pues yo tampoco le ayudo a que siga con su vida. Y ahora quédate en ti, porque esto es muy en ella, ¿no? En plan de ella es una persona que a lo mejor no ha Ujú. podido cerrar. Quédate en ti. Qué parte tuya se remueve Sí. ahí? Mm, de ser falso, hipócrita, de no ¿Y estar en falso en el qué camino que sentido? quiero. ¿Qué sería cómo? Pues el seguir adelante y no volver de nuevo a... tengo la sensación de que estoy en todo sitio y en ninguno a la vez. Vale, vale. Y eso ahora en concreto, me quedo con la situación de esta chica porque es de la que me has hablado. Suena que es como mucho más, ¿no? Que no es solo en el campo de esta chica, pero concretamente con ella, ¿cómo sería el camino que tú visualizas? Me has dicho ir hacia adelante, no volver atrás, no volver a... Sí, No, en ese sentido entiendo no volver con ella porque desde ahí entiendo como que para ti la relación está cerrada o hay algo que esté abierto todavía. sí, quizá siga habiendo sentimientos, lo único que creo que no es lo más importante para que una relación continúe, sino que tengamos un proyecto de vida conjunto, que seamos compatibles. Entonces, aunque lograr pasar página de los sentimientos, es lo que me refiero un poco. Y eso es bien duro. Eso fácil, fácil no es. Mm, Entonces, desde ahí te agradezco muchísimo la honestidad y que me lo hayas contado, porque me imagino que habrá sido difícil también contármelo, ¿no? No lo suelo hablar, la verdad. ¿Has tenido tentación de no contarlo hoy en sesión? Sí, Sí. ¿Y sí. cómo has conseguido contarlo? He pensado cambiarte de tema o de esperar alguna sesión más. ¿Y cómo has conseguido
tomar la decisión de, venga, lo voy a llevar hoy? Pues quizá ha sido al tomar contacto contigo me he sentido que no me has juzgado, Vale, vale. como O una sea, persona muy abierta que me permite mostrarme como soy. y yo creo que ese es un punto importantísimo y me alegra mucho que me digas eso, ¿no? Porque creo que es una base muy importante, creo que de mi profesión, pero también a mí personalmente como que es un tema que le doy mucho valor. Desde ahí me alegra un montón que lo sientas así. Y yo lo que quisiera es como que ese no juicio lo vayamos trasladando para que tú mismo también puedas ver esos temas desde ahí. Ojo, que no estoy diciendo que da igual todo lo que hagas o dejes de hacer. Lo que estoy diciendo es que estas cosas son normales y forman parte de la vida. Y si te estoy entendiendo bien, es una relación en la que una parte de ti sabe que ha terminado, pero hay otra parte que todavía está implicada emocionalmente, ¿no? Entonces, pasar página, como tú has dicho, de los sentimientos o pasar página de una relación es un proceso. Entonces, dentro de ese proceso, situaciones como las que te han pasado, de recaer, de volver, de retomar contacto, son totalmente normales. Ahora bien, a mí me interesa muchísimo ver qué parte es la tuya. Obviamente ella tendrá la suya, no lo discuto, pero como tú y yo somos los que estamos trabajando, me apetece ver esa parte. ¿Te apetece que le echemos un vistacito a esa situación un poquito de forma más concreta? Genial. Pues hago el corte ahí. Y luego la parte 2 ya Qué hacemos bien. otro capítulo, ¿sabes? Muy bien, porque además me he sentido bien Yo al eso te, escuchar eso, de verdad. bueno, yo eso te iba a preguntar que como paciente, yo siempre lo hago así en los cursos también, de cómo te has sentido tú como paciente, ¿no? Que creo que eso es fundamental en los roleplaying. Muy cómodo. Eh, de hecho, como cuando hablamos por primera vez, ¿no? Creo que me Es sigues verdad. transmitiendo eso. Ah, qué guay. Pero fue mutuo, ¿eh? O sea que, y ahora mismo era exactamente la misma sensación de decir, jolín, me siento cómoda con esta persona y como que podría seguir explorando cómodamente, ¿no? O sea, pues eso, muy de igual a igual, y es decir, el punto, ¿no? Que me decías como paciente, el decir, no me he sentido juzgado, y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? El decir, mira, tráemelo, y entonces, pues un punto como desde, ya no te sé decir, o sea, yo lo conozco desde la DBT porque es desde donde más lo he trabajado, pero yo me imagino que hay muchas otras corrientes desde las cuales también se trabajan. El punto Ujú. es decir, venga, o sea, ¿qué has conseguido hacer hoy de otra manera? ¿No? Y era ese punto de cómo has conseguido tomar la decisión de sí hablar de este tema en Ujú. sesión. Entonces yo Sí, creo que eso de repente es como volvemos mucho más al aquí y ahora, que al final la situación con la chica, uno ya ha pasado, dos es normal, entonces vamos a ir viendo un poco en base a los valores de esta persona, de lo que quiere conseguir, pues trabajar en esa línea, pero más importante es como, ¡ay, qué guay que lo traigas! Porque así lo podemos trabajar. Entonces el ver un poco qué ha ujú. ayudado ahí es así como, sí, no, Guay, ¿no? me Ver, encanta. yo lo veo desde la psicoterapia analítica funcional, de ver qué hace el terapeuta dentro de la sesión, que produce los cambios clínicos, ver Eso es. mi comportamiento, qué efecto tiene en el tuyo. Y eso es una forma de monitorizar lo que está ocurriendo ahí. Y ya has dicho algo de la DBT y me gustaría conocer cómo trabajas desde ahí. Te has formado con Linehan, con su Oh, equipo. eso te iba a decir, digo, ya quisiera yo haberme formado con Linehan, por desgracia, no ha habido ocasión de verla personalmente y es algo de lo que me arrepiento mucho porque hubo una ocasión, pero me pillaba muy, muy reciente todo. Entonces yo me fui, yo estudié en Madrid e hice un año de Erasmus en Berlín, en Alemania. Y entonces volví, acabé la carrera y decidí que me iba para allá a hacer la formación clínica. Entonces, en esos 2 últimos años de carrera, yo ya durante el Erasmus había hecho prácticas en una clínica psiquiátrica y me había gustado mucho la experiencia. Había estado en una planta de depresión y en otra de agudos. Y entonces ese último verano, de cambio de, como soy toda de licenciatura, pues de cuarto a quinto, decidí que me iba otra vez a Berlín a hacer prácticas esos meses de verano. Y ahí fue cuando fui a la planta que llamaban de trastornos de personalidad, pero en el fondo era muy exclusiva de trastorno límite de personalidad y trastorno de estrés postraumático, y allí trabajaban desde la DBT. Y yo recuerdo que llegué allí y me fascinó. O sea, yo al principio te juro que dije, yo no sé dónde he llegado. Recuerdo llamar a mi padre esa misma noche y decirle,
papá, digo, ahí hay gente olisqueando botellitas con olores y usando pelotitas de goma. Yo no sé dónde he llegado, pero me encanta. Y es que fue esa sensación, ¿no? Entonces, ahí conocí la DBT, conocí lo que era el trastorno límite de personalidad y el trastorno de estrés postraumático y me enganchó totalmente. Entonces, cuando ya me fui a Alemania a formarme, pues tenía claro que la parte de horas que tienes que hacer en régimen de ingreso lo quería hacer allí. Entonces, allí lo empecé a conocer y estuve de 2010 a 2015 de forma seguida. Luego ya acabé las prácticas y ya pues una compañera justo se quedó embarazada y otra compañera y yo pues teníamos media jornada cada una y nos quedamos allí ese tiempo. Bueno, te Y en quedaste en 2000... Alemania porque tú hablas alemán, porque tiene tu padre, No, ¿verdad? mi madre. Mi madre es Madre. la alemana, sí. Y mi padre es español y lo que pasa es que mi madre es una enamorada de España, se vino a España con 18 y desde entonces aquí se ha quedado, o sea que no ha vuelto, pero en casa, bueno, es un recuerdo muy consciente, mi madre intentaba hablarnos, bueno, o me hablaba en alemán, yo soy la mayor, tengo una hermana más joven, y yo tengo recuerdos muy, muy difusos, debo de tener como unos 4 años, una cosa así, de mi madre hablarme perennemente en alemán y yo contestar férreamente en español, y tengo ese recuerdo de decir que no, o sea, que Nein. no me vas a hacer hablar eso, ¿no? Entonces hubo un verano muy traumático cuando no pasé las pruebas de ingreso a la guardería alemana. Eso a mi madre le llegó al alma. Entonces recuerdo un verano Al tedioso donde kindergarten. solo, ahí está, al kindergarten. Y recuerdo un verano en el que mi madre me machacó alemán y finalmente conseguí compensarlo en septiembre y me cogieron. Entonces en casa sí que es verdad que hemos hablado más español que alemán, pero tanto mi hermana como yo hemos ido al colegio alemán. Entonces sí que es verdad que lo del alemán estaba incorporado y yo luego ya me reconcilié bastante con el idioma, pero he de decir que la decisión de ir a Berlín de Erasmus fue esa. Me fui con 2 amigas mías del colegio que también estudian psicología y fue notar que perdíamos el alemán por minutos, que en el momento en el que ya no lo hablábamos porque ya no había contexto, no surgía tal, se iba muy rápido el idioma. Entonces Me la pasa verdad a que mí el con el de español. Berlín... Cuando te fuiste para allá, No, me pasa a mí aquí, a ¿qué te veces no pasa? se habla español. No, yo pensando en Gales o en Londres, que te sumerges tanto en Bueno, el otro idioma que hay el veces que inglés ya dices, no. ¿y esto en español cómo era? ¿Sabes? Que dices, esta palabra en español, pero ¿cómo se decía? Bueno, entonces me siento aliviada. No, pero de verdad que sí, que lo de los idiomas es como es una herramienta. Hay que usarla y hay que machacarla porque sí, porque se va rápido. Luego se retoma rápido también, que eso siempre es lo que me alivia. ¿Cómo se trabaja allí desde el alemán? ¿Has visto alguna distinción cultural a la hora de hacer Uf, terapia? un montón, un montón. Pero antes de entrar en eso, por cerrar un segundo lo anterior, porque digo, ¿qué Sí, te quería perdona. contar? Y yo te quería contar una cosa. Sí. Con lo de Linehan, pues en 2010 se celebró, no sé si era el primer Congreso Internacional de Trastorno Límite de Personalidad, creo que sí, fue en Berlín. Entonces, claro, a mí me pilló al inicio de todo esto y resulta que era un congresazo enorme, pero yo estaba trabajando, era un lío encontrar los turnos para ir y estuvo Linehan allí. Entonces, eh, fue un eventazo y yo no sé por qué, pues en ese momento como que no casó, no encajó, pues que finalmente no fui. Y me arrepiento muchísimo de no haber aprovechado esa oportunidad porque ella estuvo y de hecho moló un montón porque muchos compañeros míos fueron, pero sobre todo fueron muchos pacientes nuestros. Y eso fue la caña. Fueron los pacientes, muchos volvían con eso, todavía era época selfie, pero no tanto como ahora, entonces volvían con sus fotos hechas con ella y tal. Y es algo de lo que me arrepiento mucho, de decir, jolín, me hubiese gustado mucho, mucho, mucho conocerla. Entonces me he formado con gente que se ha formado con ella, pero con ella directamente no. Bueno, Entonces, hilo con tu siguiente pregunta. Diferencias culturales a nivel terapéutico un montón. Me voy a quedar más concretamente en la DBT, porque también dentro de la DBT, dentro de que la estructura es como muy común a todos, pero notas que cada cultura hace un poco pues su parte de adaptación, pues eso, a su clientela, a su cultura y a su población. Entonces, sí que hay, o sea, en la parte alemana un poco el encuadre tiene como un peso fundamental y luego, claro, va muy hilado a los sistemas sanitarios. Entonces, en Alemania la psicoterapia, empiezo antes,
En Alemania, como todo ciudadano alemán o residente en Alemania, tiene obligación a contratar un seguro médico adicional. Hay seguridad social, pero cubre muy, muy, muy poquitas prestaciones y todo ciudadano tiene la obligación de contratar un seguro adicional. Lo que paga se adecúa al nivel de ingresos. Es decir, si tú estás en paro, pues habrá una parte de tu paro que vaya a tu seguro médico y será menor que la de alguien que gane un sueldo estable fijo. Entonces, dentro de esos seguros médicos, la psicoterapia se cubre. Es decir, que la psicoterapia es una prestación sanitaria que le corresponde a todo ciudadano. Entonces, claro, desde ahí el concepto es diferente en sentido de que, claro, los seguros de salud, cuando dijeron, vale, ¿y qué terapias incluimos? Se decantaron como por las 3 y ahora desde hace poco la cuarta, por las 4 ramas con evidencia empírica sobre las cuales fundamentar la psicoterapia. Entonces, son el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la psicodinámica, que es como el más amplio, porque dentro de psicodinámica, claro, entra mucho, pero sí que en Alemania como que lo acotan, y la que ha entrado nueva hace poco es la sistémica. Entonces, esas 4 ramas se financian por parte de los seguros médicos. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si estoy formada además en DBT, o sea, tú siempre como psicoterapeuta cuando te formas en Alemania tienes que formarte en una de esas 4 ramas. Entonces hay centros de formación específicos para esas ramas. Entonces yo en mi caso me formé en cognitivo-conductual, pero aparte de eso a mí siempre me ha acompañado la DBT, que como tiene una base muy cognitivo-conductual, pues se canchan bien. Pero DBT como tal no es una terapia que un seguro médico te financie. Lo que pasa es que tú siempre tienes que tener una de esas básicas y sobre eso luego tú le añades todo lo que tengas, ¿no? Pues gente que se ha formado en Gestalt le añade Gestalt, gente que se ha formado en esquemas le añade esquemas, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que estar esa base. Entonces, desde ahí, con lo que se trabaja son con número de sesiones. Entonces, tú lo tienes acotado, las altas no se dan más por sensación o así o así, sino que a ti el seguro de salud, que eso se evalúa, tú tienes que mandar un informe con un pronóstico, con un plan de actuación, etcétera, lo evalúa un perito, eso es anónimo, entonces se tachan todos los datos, tanto de los pacientes, etcétera, para que no haya reconocimiento posible, y el perito le dice al seguro, yo lo apruebo, le doy el visto bueno, podéis financiarlo o no. Entonces, te conceden un número de sesiones que luego se pueden alargar, pero en general hay un número máximo. Entonces, en cognitivo-conductual, como en sí es un poco la idea de que son los que menos tiempo tarden, pues lo que te conceden son 45 sesiones, es una terapia larga, que sería como el equivalente a un año, con una sesión por semana, prolongables hasta un máximo de 80, que sería el equivalente a 2 años de una terapia, de una sesión terapéutica a la semana. En comparación con los psicoanalistas que tienen hasta, a ver, que no me equivoque, entre 300 y 400 sesiones, ¿no? Como subiendo a una frecuencia de 3-4 veces en semana. Entonces, bueno, pues ahí están las batallas internas, pero en general son contingencias o no, lo que llaman como eso, cupos de sesiones que son viables. Y si tú sabes justificar bien por qué requerirías una prolongación, se concede, ¿no? Pero bueno, es como otra forma de encuadrarlo y de decir, tenemos un tiempo limitado y en ese tiempo tenemos unos objetivos y vamos a por ellos. Y cuando estás allí, yendo de nuevo a la cultura, que a mí es un aspecto que me gusta porque el análisis funcional, digamos, que permite capturar qué variables mantiene la conducta problema y es una herramienta transdiagnóstica en cualquier tipo de continente. Entonces, Total. ¿tú crees que sufren por las mismas cosas allí en Alemania que aquí? ¿Y cómo se aborda? ¿Cómo es la intervención aquí y allí? Yo, por ejemplo, he tenido algo de práctica allí en Inglaterra y es totalmente diferente en cuanto al peso que le dan a determinadas áreas de la vida. Por ejemplo, ¿Cuál? quizás le Eso dan te iba a más decir, ¿cuál era tu peso ejemplo? quizás le dan más peso al trabajo y aquí se le da más peso a las relaciones íntimas, sociales, de pareja, etc. Fue mi Sí, impresión en sí, mi sí, sí, corta sí. trayectoria allí. Sí, sí, sí. Pues vamos, me parece una pregunta súper interesante y muy chulo tu observación, porque es que esas variables están, ¿no? Y en Alemania, fíjate, yo lo que te diría que cuando vas a la esencia de los temas, ¿no? Y cuando vas a la esencia, pues, de los motivos, de los motores, sí que veo como ese patrón común, ¿no? Pero la forma de expresarlo es muy distinta.
Entonces, a mí una de las cosas que más me llama la atención, y lo noto mucho en los cursos, ¿no? Pues cuando la gente te plantea sus casos, etcétera, es la influencia o sí, el rol de la familia en los tratamientos, ¿no? Entonces, Alemania es un país muy individualista y desde ahí se nota muchísimo las familias, hay excepciones como en todos los lados, ¿eh? Y hay familias muy unidas, pero en general muchas familias viven muy desperdigadas, porque ahí la tradición es que cuando tú terminas los estudios de secundaria, ¿no? Y terminas el instituto y demás, sigue siendo como muy frecuente que la gente se vaya un año a recorrer el mundo, a ver un poco qué les Sí, apetece hacer, qué les sí, interesa, ¿no? Y luego decidir ya qué estudio y dónde. Y para la mayoría de la gente, si decide estudiar, está clarísimo que no van a estudiar donde han vivido, o sea, que van a estudiar en otro sitio dentro de la propia Alemania, ¿no? Entonces, claro, tienes familias que están completamente separadas por todo lo que es el mapa alemán y es lo normal, ¿no? Entonces sí, se reúnen en Navidades o en momentos puntuales, pero San se acabó, si no tiene acaso, ese si peso, si acaso. acaso, y a lo mejor no, efectivamente. Entonces, me llama mucho la atención que, claro, cuando trabajas allí a nivel terapéutico en Alemania, ellos tienen una distinción clarísima entre infanto-juvenil y adultos, que creo que aquí a nivel conceptual la tenemos, pero tú aquí es mucho más frecuente que con pacientes adultos tengas familias que vienen o familiares que llaman y preguntan o familiares que quieren venir a sesión. Y allí es como categóricamente, chao, o sea, tú tienes más de 18, yo aquí con tu madre no tengo absolutamente nada que hablar. Y Y va aquí todo por tu vivimos vía. hasta los 50 años con nuestros padres. Claro, y es que es una diferencia, ya solo por eso dices, vale, si es que va a afectar muchísimo más el entorno familiar, porque es que tenemos una convivencia, un tiempo de convivencia mucho mayor. ¿Que eso a qué se debe? Pues porque no tenemos unas ayudas sociales equiparables o porque es mucho más, ¿no? Es difícil llegar a un nivel de ingreso suficiente que te permita una autonomía. Entonces, resulta pues, que en Alemania funciona distinto y que es como, o sea, que muchos padres es como, que tiene 17, tiene que ir pensando en irse de casa y tú dices, y aquí es como, no, el primero que haga la carrera y luego ya que vaya viendo, ¿no? O sea, que tienes como perfiles muy diferentes y yo creo que ese es uno de los que a mí más me llama la atención. Y luego otro que es como muy, quizás muy cliché, pero es que creo que los clichés siempre nos dicen mucho de las culturas. Lo pongo como la puntita del iceberg, el tema de la puntualidad, pero que sí que veo como esa presión por las formas y por cumplir con lo que he establecido y la norma es algo que en Alemania juega un papel muchísimo más fundamental y más importante que lo que puede jugar aquí, ¿no? O sea, que aquí también, y obviamente te va a venir gente estresada porque no llega a cumplir plazos o lo que sea, pero vives en un contexto que es un poquito más flexible en ese respecto, o ese respecto, y en Alemania, al ser un contexto muy rígido, genera mucha más ansiedad en la gente. Sí que ves que la gente viene con ese tema como mucho más Sí. a consulta de lo que es aquí. Hay que verlo yo porque tengo familia en el sur, en Regensburg, y, Es verdad, me lo comentaste. Sí, 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 sí. y he ido mucho por allí y yo lo veo, allí el tren siempre llega puntual, todo está muy claro, Sí. todo es, cómo funciona también en el supermercado, yo creo que al final es un reflejo de cómo son ellos, incluso el propio lenguaje es más ordenado, más organizado. eh, Y mira que tienen y verbos irregulares, ¿eh? Que manda narices. Digo, mira que sois fan de la norma, pero tenéis más verbos irregulares que regulares. Manda narices, de verdad. yo creo que quizás se puede adaptar muy bien un paquete de tratamiento así como más estructurado, de decir, pues te voy a dar 8 sesiones Eso es. y la temporalización quizá un poco más concisa y más clara. Sí, y muchas veces esos son de los temas más marcados cuando te preguntan, ¿no? Que yo creo que esas preguntas se plantean exactamente igual aquí, pero ¿y esto cuánto va a durar? ¿No? ¿Y esto cuándo voy a ver resultados y cuándo tal? Pero allí tiene como esa connotación de, vamos a ver, si A entonces B, entonces usted Para ayer. dígame, claro, usted dígame cuánto va a tardar ¿Tú y qué yo le me mentalizo dices? y me organizo. Y ¿Qué entonces, le dices claro, tú? pues yo le digo, claro, entonces desde ahí explicas, yo creo que en el fondo un poco similar a lo que diríamos aquí, el explicar, miren, no lo puedo aclarar exactamente, digo, porque son procesos, digo, pero lo que si quieren, lo que podemos hacer es que nos damos 3 meses, 5 meses de plazo y reevaluamos cómo vamos. Entonces, en ese tiempo nos proponemos esto. Y eso es algo que a mí en general me ayuda muchísimo en un montón de cosas. O sea, tanto con pacientes, pero para mí misma también. Y me parece además algo justo, ¿no? El decir, bueno, Lo entiendo, acotas, digamos sí, que ya lo estás acotando. ¿Crees acoto. que la adherencia
¿Es mayor allí la adherencia al tratamiento? ¿La gente tiene como mayor voluntad de responsabilidad? Bueno, el abandono se sitúa es una tasa muy alta, por eso las terapias Sí, breves ahora van sí, encaminadas a que dentro de las primeras 4 sesiones se sí, producen la mayoría de los cambios clínicos. sí, Entonces, mucha gente qué bueno, abandona a partir de la segunda sesión, es algo universal. qué bueno, ¿Tú crees que qué allí es bueno. una pregunta simplemente Sí, 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 personal? sí, sí, Porque sí, yo sí, creo que sí, aquí tenemos un menor sentido de la responsabilidad. Por eso aquí se nos obliga a tener mascarilla y allí no. ya, ya. Joder, sí, es que me lanzas preguntas muy interesantes, Juanjo. Es que esto son temas Mm, potentes. Mira, Que yo te va, diría, no, no, es que está guay. Yo fíjate, mi opinión, ¿eh? Yo creo que hay una parte que el tema de la responsabilidad tiene en la cultura alemana un peso muy importante. Entonces, desde ahí sí que creo que tienes quizás de base mm, un- ahora verás por qué dudo, pero bueno, como que de base sí que creo que hay un compromiso, ¿no? Y el decir, si me comprometo a algo, lo hago. Ahora bien, creo que de verdad el generar un compromiso y una adherencia al tratamiento, te diría que creo que hay que trabajarlo por igual en ambas culturas. Es decir, que creo que la probabilidad de que alguien abandone el tratamiento en Alemania, por sensación, no te diría que es mucho menor que aquí. Precisamente, quizás con otros motivos, quizás desde aquí, desde, bueno, si ya me encuentro mejor, yo creo que ya no hace falta ir, pero allí quizás desde, que no. mira, esto no termina de quedarme claro cuánto es y cuánto dura, entonces, mira, yo ya si veo que necesito esto, pues ya te digo, pero mientras tanto a lo mejor miro y busco otro terapeuta que me diga, yo te lo apaño en 3 sesiones, ¿sabes? O sea, más desde la eficacia, pero el abandono yo creo que es algo real que está ahí. Y el dato que has dado me parece súper significativo porque yo no lo hubiese, o sea, por feeling te hubiese dicho sí, pero me llama mucho la atención de esas 4 primeras sesiones porque de verdad Sí, que 100% la experiencia que yo he tenido, tanto como paciente como terapeuta, tal cual. Y sí que veo como fundamental que como terapeutas trabajemos la adherencia. Entonces, desde ahí lo de acotar tiempos, a mí es una estrategia que me sirve muchísimo, ¿no? El decir, mira, entiendo que estés escéptico, que dudes, si quieres, vamos a darnos un plazo. Entonces, desde ahí sí que busco un plazo mayor al que suelen proponer algunos pacientes que te dicen, bueno, si en 2 semanas no pasa nada, y digo, mira, 2 semanas, milagros los justos. Yo ya quisiera yo generarte cambios en 2 semanas, digo, pero yo no voy y a se le poder. hace partícipe quizás, ¿no? Yo lo que suelo decirle es, por mi parte, yo voy a hacer todo lo posible para Eso que es, esto sea lo antes, pues para que te justo. gastes menos dinero, me puedas recomendar y esto es los dos vamos remando a la misma vez. Entonces Justo. no es un proceso unilateral por mi parte, sino que le doy la responsabilidad de que el cambio no está en mi varita mágica, sino Ahí, ahí, precisamente. Y fíjate, ahora que has dicho lo del dinero, porque eso sí que creo que es un punto sustancial, ¿no? Es una diferencia enorme que ese dinero no lo tengas que poner tú de tu bolsillo, sino que obviamente lo has pagado en el sentido que tú estás pagando el seguro en Alemania, pero a mucha gente claro. como que luego se le olvida, como viene a terapia y tal, entonces eso me parece un punto importante decir, mira, también en momentos de estancamiento, ¿no? O de crisis que no avanzas, es decir, mira, esto te está costando un dinero, ¿no? Y dices, a lo mejor no es a ti de tu bolsillo cada semana, pero tu seguro está financiando esto para conseguir algo. Entonces, estamos ahora mismo con un punto de estancamiento. ¿Tú cómo lo ves? Yo te doy mi punto de vista. Pienso que nos hacen falta ciertas cosas y lo que yo necesito de ti es, por ejemplo, ¿no? Pacientes, pues eso, que muy irregulares, que no vienen o tal. Decir, mira, yo necesito que tú vengas con regularidad a las sesiones, porque noto que si no, me está empezando a generar un enfado que temo que a lo mejor desemboque en que no me apetezca seguir trabajando contigo. Y eso me gustaría de verdad prevenir llegar a ese punto, ¿no? Entonces, el meter ese punto, ¿no? Y creo que esa parte es un tema que a mí me engancha un montón y que en la DBT se trabaja muchísimo, que es esa parte de los límites del terapeuta. De hecho, en el contrato terapéutico lo que tú te comprometes como terapeuta es a ser consciente y a comunicar tus límites abiertamente. Y me parece una de las variables para mí, de las más potentes y que más adherencia además crean, el decir, mira, esto no lo haces tú solo ni lo hago yo solo, ¿no? Y lo que tú decías de implicar al paciente y decir, y lo que tú haces
repercute en mí y al revés. Entonces, el devolver eso y el devolver sobre todo, estoy llegando a mi límite y si pasa esto, voy a llegar a mi límite y si no pasa esto, no voy a llegar a mi límite, es devolverle responsabilidad al paciente también, ¿no? Entonces, esa parte me mola. Hay un contrato, yo tengo entendido que desde la DBT hay como un contrato en algunas escuelas donde ellos le hacen firmar al paciente que si tiene pensado suicidarse, que no se va a trabajar. Y les hace firmar un contrato para evitar pues llamadas de atención y un poco ir más allá de esos límites. ¿Tú sueles hacerlo? ¿Sueles firmar una especie de consentimiento? Yo sí, o sea, siempre el contrato en DBT, como la base más firme es el contrato o el pacto a no suicidarte durante la duración de la terapia. Entonces, lo que yo incluyo en el contrato es ese compromiso a no suicidarse, pero eso sí que hay que hablarlo de forma explícita con el paciente antes, porque lógicamente los pacientes, y sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con trastorno límite, donde la ideación suicida es crónica, ¿no? Es una conducta que ellos conocen de siempre, genera muchísimo miedo, obviamente, y es como muy contraintuitiva, ¿no? Y esto me lo preguntan mucho en los cursos, de decir, pero ¿cómo voy a decirle, ¿no? O ¿cómo voy a dejarle tirado cuando más me necesita, ¿no? Si alguien se intenta suicidar, pues en ese momento es cuando necesita ayuda. O sea, ¿yo cómo voy a dejarle ahí y decirle, y ahora cerramos la terapia? Entonces es súper importante aclarar el por qué y en qué consiste, ¿no? Entonces, venga, va, Juanjo, pregúntame, que yo te he dado el contrato, te he pedido que te lo leas y has llegado a eso, al pacto a no suicidarte, y tú me preguntas que esto a santo de qué. Yo ya he firmado, ¿no? No, no has firmado, no has firmado. Yo te doy el contrato, siempre le doy el contrato a los pacientes y les pido que se lo lean. Que se lo Y lean veo en casa yo, y que vuelvan Carla, con sus dudas. aquí veo yo un apartado que pone que no lo puedo firmar si tengo previsto suicidarme. No Vale, lo entiendo, exacto. porque yo no lo voy a saber. Claro. Yo te pediría que leamos juntos otra vez ese contrato porque, breve acote, o sea, yo no pondría si tienes previsto suicidarte, lo que yo pondría sería me comprometo a no suicidarme durante el tiempo que dure la terapia, ¿vale? O sea, no sería si tengo previsto tal, sino me comprometo a no suicidarme durante lo que dure la terapia y eso es lo que firmaría, ¿vale? Entonces simplemente ese acote. Vuelvo a ti como paciente. Entonces es verdad que lo que yo te pido es que firmes que no te vas a suicidar durante el tiempo que dure la terapia. ¿Eso qué te genera? Pues me genera incertidumbre porque no sé qué va a ocurrir. Sí, como Yo que ahora no me mismo puedes quiero trabajar, garantizar. Ya. estoy aquí contigo, quiero trabajar, pero me parece algo incongruente. ¿Incongruente desde dónde? ¿Qué te parecería congruente? Pues que fuera más flexible, no tan Ya. No rígido tan de rígido, decir, ¿no? Ya, ya. Sí, entiendo, ¿no? Que es como muy categórico esto de decir, mira, no me voy a suicidar durante la terapia. Que obviamente si tú tuvieses ya la solución a cómo manejarlo, seguramente no estarías aquí, ¿no? Ya. Eso lo puedo totalmente. entender perfectamente. Sí, ¿Quieres que te explique por qué pone eso ahí y cómo está pensado? vale. Porque además Digo, cuando he tenido experiencia con otros terapeutas y yo he tenido conductas suicidas, eh, ellos han desaparecido, me han derivado o... eso es una putada. Entonces no... Veo aquí que parece que ser que todos los psicólogos os asustáis cuando veis este tipo de conductas. Con eso le das en el clavo a lo que yo te voy a explicar, tal cual, nos asustamos y mucho. Mira, yo te explico, ¿vale? Y tú me vas diciendo lo que a ti te venga. Tú, claro, quieres venir a terapia porque te quieres meter en harina, ¿no? Te quieres trabajar ciertos temas que van a ser complicados, me imagino, ¿no? Mucho, Difíciles, dolorosos quizás. sí. Es decir, que vamos a tocar temas que van a ser complejos, que te van a generar malestar y te van a generar dolor. ¿Tú qué crees que voy a hacer yo? Si no tengo claro si te vas a matar o no, ¿tú crees que yo te voy a preguntar por esos temas y me voy a meter en esos temas complicados o no?
¿Tú qué Sí, dirías? bueno, ahora si me lo dices de esa forma, Ya, pero ya vas 5 pasos por delante. Párate, vete haciendo esto conmigo. Si yo no sé si te vas a matar o no, ¿me voy a meter en harina o no? sí, hombre, evidentemente si tú no lo sabes, quizás no te vas a meter en eso. Te lo digo ya. No me voy a meter. Y no me voy a meter porque ¿qué emoción puede que yo tenga si no sé si te vas a matar o no? ¿Miedo? Me acojono, viva. O sea, miedo total. Efectivamente. Entonces, por eso te doy la razón. Nos asustamos los psicólogos con el tema del suicidio porque ya no solo por la parte profesional, que también, ¿vale? Porque mi labor es en ese momento velar porque el paciente se mantenga con vida y no se suicide. Pero mucho más allá, porque a mí me gusta trabajar contigo y porque yo quiero ayudarte en la medida de mis posibilidades. Pero si yo tengo miedo porque no sé si después de una sesión difícil tú te vas a matar o no, yo lo dicho, me acojono y entonces yo no voy a ser buena terapeuta. Si yo tengo miedo, yo no voy a poder trabajar bien contigo y no voy a poder ofrecerte la terapia de calidad que me gustaría ofrecerte. Es decir, voy a empezar a evitar. No me voy a meter en temas complicados, te voy a empezar a hablar del tiempo, voy a intentar ver a ver que pienses en cositas bonitas y que no te metas en eso, porque yo tengo miedo porque no sé si te vas a matar o no. Ese es punto uno, ¿vale? Hasta ahí se me sigue. Sí, Vale. le veo más sentido. Vale, genial. Voy al punto 2 porque el que me has dicho tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y es que obviamente va a haber muchos momentos, porque nos vamos a meter en temas complicados en los que a ti te venga el impulso de matarte. Entonces, lo que yo te pido no es que tú no pienses en matarte, no es que tú no sientas el impulso. Eso va a venir sí o sí. Y yo para eso voy a trabajar contigo herramientas, no te voy a dejar solo con eso, ¿vale? Y esas son las que vamos a trabajar desde la sesión 1. Yo lo que te pido es que no te mates. Primero, porque con pacientes muertos no puedo trabajar. Pero segundo, por todo lo que hemos hablado ahora del miedo. Entonces, lo que yo necesito que te comprometas es a no matarte. Entonces, las herramientas que puedes utilizar y el plan de crisis que vamos a elaborar, etcétera, necesito que te comprometas a cumplirlo. Ese plan de crisis siempre como último recurso va a tener que vayas a un recurso de urgencias, que llames al 112, etcétera. Eso lo vamos a ir perfilando nosotros. Pero que te comprometas a ¿Vale? hacer todos esos pasos para no matarte. ¿Y tener pensamientos o ganas de matarme es malo? A ver, no te lo deseo, pero creo que va a ser inevitable que pase porque llevas viviéndolo muchísimos años. Lo que sí que creo es que se puede aprender a manejar de otra manera y eso es lo que yo querría hacer contigo, pero para eso necesito que te mantengas con vida. Entonces, en sí, no es malo, no te lo deseo porque me imagino que te sientes fatal cuando te pasa eso, pero sí que te voy a pedir que lo registres, y ya te explicaré cómo funciona el registro y demás, y que lo trabajemos aquí. Me parece bien. Yo te voy a pedir que le des una vueltecita más y que simplemente yo te, mañana o cuando sea o la semana siguiente, pero en general si ya tengo una persona que me dice eso, le digo, ¿te ves dispuesto a firmar? ¿Tú has tenido ganas de matarte? ¿Estamos en roleplaying o no? No. No, mi respuesta sería la misma de todas maneras, ¿eh? Pero era para saber ya si ya cierro el Hemos salido. roleplaying. Mi Porque ha respuesta quedado sería, genial, ¿no? Porque has abordado un poco muchas cuestiones que la gente nos suele preguntar. Sobre todo los alumnos siempre me dicen, yo les digo, ¿tener pensamientos de matarse es bueno o malo? Me dicen, malo. No, no es malo, es pues, un pensamiento nada más o una sensación. Vamos a tratar de ver qué hacemos con eso. Entonces ahí yo creo que queda muy claro y creo que pues vamos a aprender mucho de esto, ¿no? Lo que acabas de hacer ahora. yo, vamos, me alegro un montón. Te devolvería porque me gusta siempre después de los roleplaying. Como paciente, ¿cómo te has sentido, Juanjo? Pues yo es que lo he pensado muchas veces, entonces siento que tiene más sentido que me digas que es normal, que me sienta así y Sí. que vas a tratar de velar por ayudarme, porque si me mato no me vas a poder ayudar, Eso es. y que es algo coherente. Entonces eso me parece lógico. Guay, guay. A mí, A mí es ese punto, o sea, y me ha pasado como terapeuta también ahora, ¿no? El decir, jolín, que es que me parece una labor fundamental y eso en la DDT, o sea,
creo que cada enfoque terapéutico tendrá que trabajarse lo suyo, ¿no? Yo como la DBT es lo que más tengo machacado, muchas veces el cliché de la DBT es como, joder, es que sois muy rígidos, es que hacéis unas cosas que no sé qué, y es que es así y tal. Y creo que es súper importante explicar el por qué, ¿no? Y dónde está la rigidez, que es no te mates, pero dar esa flexibilidad, porque se equipara Claro, rápidamente con no puedo pensar en matarme. Sí, hombre, claro que puedes pensar, es más, es que eso no lo voy a poder evitar, porque ya vienes claro que sí. con una ideación de hace mucho tiempo, o sea que eso va a pasar. Yo lo que necesito que te comprometas es a no hacerlo, ¿no? A no llevarlo a la práctica. O sea, Entonces es sí que rígido. mi sensación es eso, que los pacientes cuando entienden hacen lo que tú has Sí, hecho ahora, es decir, vale, ahora la entiendo. Y ahora aún así tienes derecho a decir, pues paso, ¿sabes? Que es tu derecho, o sea, si no quieres, no. Pero ese es mi requisito, o es lo que yo necesito para trabajar contigo. sí, sí. Te iba a decir que esa rigidez, creo que hay personas que no han tenido acceso a pacientes muy graves o con este Mm, tipo de problemática, que me gustaría también mm, preguntarte eh, cómo es la índole de la persona límite de la personalidad, para aquel que todavía no haya tenido... Yo he mm. trabajado con personas así y si no te protege, te quemas. Eso Es muy fácil quemarte, entonces esos sí, límites bien estructurados sí, son imprescindibles para trabajar, sobre todo si tienes 10, 11, 15 personas límite. claro, Eh, claro, yo lo pasé efectivamente. muy mal, sobre todo era al principio. A mí me llegaron muchos pacientes a la vez y lo pasé muy mal. No me extraña. No, es que, fíjate, yo a tu pregunta, ¿cómo es, no, el perfil del paciente límite tal? Lo primero que me ha venido a la mente es, son maravillosos. ¿Sabes que son maravillosos? Totalmente, en el sentido de la genialidad total. Ahora bien, son duros, duros en sentido, pues eso, que son pacientes, y a mí desde ahí el enfoque desde la DBT, pero del trabajo con pacientes con trastornos de personalidad, ya no solo el límite, lo que más me mola es que te ponen el espejo ante la cara todo el rato. O sea, ellos te reflejan dónde pinchas y cuáles son tus dificultades. Ojo, no a mala idea, no desde un quiero hacerte daño, sino son supervivientes, ¿no? Entonces, pacientes con trastorno límite muchas veces tienen biografías muy difíciles, muy complicadas, han tenido que sobrevivir a situaciones de abuso, de maltrato, de todo tipo de invalidación crónica, entonces son expertos en sobrevivir. Es decir, ellos van a sobrevivir con las estrategias que tienen y que manejan. Y muchas veces pasa no de forma inconsciente de voy a manipular y hacer, sino desde lo que me ha funcionado en mi vida. Entonces a mí siempre me parece súper chula la imagen, bien la del espejo, ¿no? Que ellos te reflejas tú mismo y ves dónde fallas o dónde necesitas más claridad, más que fallar es como, ¿dónde me falta claridad? Y la otra imagen que me encanta es como la de las paredes estas que están montadas con piedras y la hiedra que se cuela así por los huequecitos, pues eso es el trabajo con pacientes con trastorno límite para mí. Y es lo bonito de, jolín, gracias por enseñarme que aquí tengo que trabajarme todavía mis límites, ¿no? Entonces, son pacientes que vienen con muchísimos recursos, estrategias de supervivencia y sobre todo que funcionan y entonces metiendo un poquito el concepto de tensión dentro del que manejamos en la DBT, nos imaginamos una curva de tensión de 0 a 100, ¿vale? Entonces, a partir de 70 diríamos que empezamos a perder la capacidad de pensar con claridad y entramos como en esa fase de estrés o de tensión aguda. Entonces, estos pacientes muchísimas veces oscilan así como en torno a ese 70 ficticio, ¿no? Porque muchas veces cuando se relajan mucho más son estados que no conocen, que les generan mucha aversión, porque contactan consigo mismo, con ideas, pensamientos que tienen, con sobre todo pues muchísimos pensamientos negativos hacia sí mismos y contactan con todo eso, entonces mal. Y cuando se disparan por encima de 70 son estados muy, muy, muy desagradables que suelen desembocar en conducta disfuncional. Pues una muy típica, ¿no? Que sabemos que un 70% de los pacientes con TLP la tiene, pues son las autolesiones, o es la ideación suicida, o es un consumo abusivo, o es una conducta impulsiva, ¿no? De temeraria, o lo que sea. Entonces, claro, ellos vienen con esa demanda de, por favor, sácame de esto, pero a la Sí, vez me muero de miedo si conecto con las emociones que están detrás, ¿no? Y al final, pues el TLP es un trastorno de la desregulación emocional, que me cuesta regular mi emoción. Pero claro, sí, Marshall Linehan siempre ha dicho que los pacientes con trastorno límite son fóbicos a las emociones.
Y es que lo define muy, muy bien. Entonces, en cuanto entran en contacto con la emoción, salen por un lado o por otro. Entonces, claro, lo que dices del encuadre es fundamental porque ellos lo que conocen es como atiéndeme en crisis, entonces tú has encuadrado, has dicho, bueno, pues te veo la semana que viene y de repente te llaman. Entonces es como, Juanjo, por favor, échame una mano, que no aguanto, que no resisto, que me quiero cortar, que quiero no sé qué, que tal cual. Entonces, claro, una parte fundamental que la DBT incorpora es el coaching telefónico, porque claro, estos pacientes entran en crisis con mucha, mucha frecuencia. Entonces vamos a tener que tener un poquito pautado cómo van a ser esos contactos y cómo manejarlos, porque si no, cuando me has dicho, joder, me entraron muchos pacientes de este tipo y cuando estás empezando y conociéndote y viendo, pues claro, es un espejo ante ti todo el rato decir, Dios mío, ¿cómo contengo esto un poco y sin quemarme yo? Sí, y eso que dice, yo lo veo como que el yo no está bajo control privado. Es lo que yo he estudiado desde el análisis de la conducta y que pues es dependiente al contexto. El yo está bajo control público y eso produce pues esa adaptación al medio, porque al final el trastorno es una adaptación al medio, Eso solo es. que ahora ya no es adaptativo para cambiar, porque pues quiero cambiar de vida o quiero alcanzar otro propósito y ahora es cuando hace ahí un shock. Entonces, pasarlo a bajo control privado, esas emociones, que contacten con ellas. Y ahí te Eso quería es. preguntar el papel de la aceptación, que es un aspecto clave. Básico, básico. Y ahí ¿Qué es es eso? Cuéntanos. fundamental eso, o sea, ¿qué es eso? Que a mí me parece como la pregunta, ¿no? Porque creo que quizás si tengo que definir aceptación así directamente es ese punto de decir, lo más importante es que no es darlo por bueno, es decir, no es que me parezca bien algo, o es que yo esté en paz, o no me genere malestar, sino es como es, porque si no sería distinto. Es una antigua compañera mía, lo resumía siempre con esa frase, ¿no? Y creo que es clave. Es como es, porque si no sería distinto. Entonces, aceptar es asumir que la situación es en la circunstancia que es ahora mismo. Entonces, ahora bien, hay una distinción que a mí me gusta mucho hacer, que es aceptación del concepto de aceptación radical, ¿no? Entonces, la aceptación radical serían las cosas que yo ya no puedo modificar, que no son cambiables. Es decir, si, como muchos pacientes de este tipo han sufrido abuso sexual en la infancia, es decir, esto ya no es reversible. Ese abuso sexual forma parte de mi biografía, quiera o no quiera, forma parte. Ahora bien, aunque forme parte de mi biografía, yo tengo derecho a construir una vida que para mí valga la pena, a yo no Sí, mantenerme en esa definición como fui víctima de, sino de soy protagonista de lo que viene a continuación. Pero me toca aceptar radicalmente que eso forma parte de mi historia. Y aceptar, podrías meter las cosas aunque ahora son como son, a lo mejor dan lugar a cambio. Es decir, a mí un ejemplo que me gustaba mucho poner en la clínica donde estaba, luego ya se han mudado y ahora ya las habitaciones son de 2 o de 1, pero allí teníamos habitaciones de 4, que a mí me admiraba porque digo, joder, si tú te planteas, teníamos un ingreso, eran 12 semanas, ¿vale? 12 semanas compartiendo habitación con otras 3 personas, cuando te estás mirando tus temas ahí difíciles y te digo, mis respetos, de verdad. Entonces yo les decía, ¿no? Un ejemplo muy claro para mí de aceptación, muchos, claro, pedían de las poquitas habitaciones que había de 2 o individuales, pues pedían cambio a esas habitaciones. Entonces, claro, muchas veces no había para todos y teníamos que decir, mira, de momento no es posible, tal. Entonces, es decir, es aceptar que ahora mismo esto no es posible, aun sabiendo que a lo mejor de cara a un futuro es modificable, ¿no? Pero pasa por aceptar. Y eso yo creo que es el punto donde vienen los pacientes, es decir, y es esa dialéctica, ¿no?, que metía Marshall Linehan, que la fundamental es entre aceptación y cambio. Y decir, necesito, por un lado, aceptar que mis emociones son como son, que mi situación es la que es, para luego poder ir al cambio e ir dando esos pasos. Y estos pacientes, claro, muchos son de pensamiento dicotómico blanco-negro y es como, sí, quiero cambiar mi vida y la quiero cambiar hoy, ¿no? Y desde hoy todo va a ser distinto. Y es como, es que va a ser un proceso. Pero es que hay muchas cosas de las que traes que son muy, sí, muy valiosas y que queremos mantener y que queremos reforzar. Entonces, sí. yo definiría aceptación así, como decir, no es darlo por bueno, pero es como es porque si no sería distinto. Sí, yo lo veo así también, ¿no? Como permitir lo que ya es y abandonar la lucha por cambiar o controlar lo que no se puede cambiar, que son Ahí, las historias, las vivencias, y sí comprometernos con ese cambio que dices, con lo que sí puedo sí, cambiar, sí trato de cambiarlo. sí.
Fíjate, a mí con las inamovibles hay una cosa que me ayuda mucho para quitarlo o para sacarlo un poco del concepto ese que es como más abstracto. Teníamos una hoja de trabajo para los pacientes con trastorno de estrés postraumático que decía, hoy puedo aceptar a tanto por cien mi evento traumático. Entonces, cada día ponían el porcentaje. Entonces, ese porcentaje yo les decía, digo, puede oscilar como queráis. Digo, no me os vayáis a números negativos porque entonces la escala de 0 a 100 se nos va a freír de espárragos, ¿no? Pero a lo mejor el día de hoy yo le he aceptado un 5%, a lo mejor el día de hoy un 90%, a lo mejor tal. Y entonces vas haciéndolo así. Y yo lo que les pedía es a que lo dibujasen en una escala, ¿no? En un eje X, eje Y. Y entonces es ir viendo ese proceso, pero que la curva, si haces como un poco la media, sí que va siendo un proceso de aceptación. Pero es como asumir que dentro de todo ese proceso, un poco como con el paciente que teníamos antes con la recaída en la relación, pues que es un proceso y que va a pasar por momentos donde me encuentro mejor, me encuentro peor, tengo la sensación de que no he avanzado nada. De repente como que, no, esa parte forma parte de eso. Aceptar que no acepto, para aceptar. Ahí, eso me encanta. Dolor versus sufrimiento también, Ay. ¿no? Pues se me ha pinchado la rueda del coche. Ya es. ¿Para qué te vas a quejar? Te vas a cagar en todo. Eso es. Cámbiala y tira Eso para es. adelante. Y aún así yo doy permiso a quejarse y cagarse en todo. Primero, ¿sabes? Yo tenía un compañero en la clínica, era muy gracioso y me decía, dejadme que tengo que alterarme. Entonces él hacía su y luego ya era como, bueno, venga, vale, ¿no? Y luego Entonces, me pongo a aceptar. Eso es. Y luego entonces ya acepto que es así, ya me he alterado ya tal, y ya cambio la rueda del coche, ya hago lo que tenga que hacer o tal. Entonces sí, el derecho a alterarse creo que es muy importante, ¿no? Sí, porque además a veces no nos lo permitimos, no nos permitimos No, quejarnos no, ni... no. Y bueno, Y el son otras punto... culturas, como la japonesa, donde todo se somatiza. Ostras, Eso y produce es que dolorcito sale por otro interno. lado, claro. Si es que eso por algún lado tiene que salir, ya sea por uno o Había, por otro, ¿no? había una investigación que, bueno, no me podré a revisar si estaba bien los controles metodológicos, ¿no? Pero decía que la gente que insultaba y se cagaba en todo tenía menores índices de problemas emocionales. ¡Qué bueno! ¡Ah, mira! Pues joder, me parece, vamos... Es como los pollos cuando se les quita el reflejo de sacudirse, que tienen más estrés, ¡Ay, qué pues majos! lo apuntaban por ahí. ¡Qué Lo vi en bueno! Frontier Psychology, es un tipo de... Vale. ¡Ay, qué chulo! Digo, si no, Sí, mándame eso, me encanta. lo voy a mirar, lo voy a mirar. Te lo Buah, por mando. favor, ¿eh? No, no, y lo de los pollos me ha encantado también, eso lo voy a usar. La de los pollos, vamos, buenísimo, buenísimo. Sí. Que tengo muchas preguntas más, pero no sé cuánto tiempo llevamos hablando. Llevamos ya un rato, supongo, Más de no sé, una a mí hora, yo ¿no? entro en esa pérdida de espacio-tiempo en el mundo psicoflix que es adictiva. Yo creo que ya está bien, Carla. Vamos bien, No te voy a vamos robar bien. más tiempo. Me Un placer. gustaría, si quieres, podemos acabar con, ¿qué recomendarías a la gente que empieza ahora a trabajar bajo tu experiencia? ¿Qué sería lo que tú, que has hecho mal? Como por ejemplo, yo hice mal viendo 10 pacientes en un día. Y eso es algo que no volvería a hacer nunca. Sí, sí. ¿Qué recomiendas tú? Yo creo que me voy a apuntar a esa 100% porque, vamos, me ha pasado en los inicios, en los medios y en la actualidad, ¿no? O sea, el punto ese de cargarse la agenda demasiado, de verdad que creo, la frase esa de menos es más me parece fundamental, pero fundamental, que sé que genera controversia y que hay gente que la ve así, así, pero a mí en ese sentido Sí, el menos es más me parece muy importante y entonces desde ahí una recomendación muy práctica que tus ingresos, cuando empiezas a dedicarte a esto, no dependan en exclusiva de tus pacientes. qué Yo creo bien. que es básico, Sí, porque es muy fácil decir no te llenes la agenda y no te pongas tantos pacientes, pero si me pongo en la piel de alguien que tiene que vivir de eso, que monta su consulta y que tiene que llegar a fin de mes con eso, es muy difícil de mantener. Entonces, desde ahí yo creo que si te vas a empezar a dedicar a la consulta y demás, creo que es muy beneficioso que estés en otro trabajo a la vez más estable, más fijo, media jornada, lo que sea,
y que desde ahí empieces de a poquitos montando y creándose esa base sólida, por dos motivos. Uno, para no quemarte, pero dos, también para hacer bien tu trabajo, porque es muy Exacto. fácil también pervertir quizás valores personales, ¿no? O valores Claro, profesionales que dices, claro que pues sí. ya sea desde precios hasta miedo a que el paciente abandone el tratamiento y entonces le voy a intentar retener con lo que sea. Entonces creo que es súper Exacto. Dar importante, más sesiones. sí, Esas exacto, dar más sesiones contingencias cuando no. perversas de cuando estás en una universidad y tienes que publicar por publicar, porque si no, no te dan la plaza, Ahí al está. final hace que no hagas bien tu trabajo y pues, con lo que cuenta es maravilloso, ¿no? Sin caer en muchas personas que conozco, compañeros, al final se descuidan de la terapia y acaban haciendo otras cosas, sin llegar a ese extremo, que el equilibrio, la hoja es muy fina, ¿no? Yo lo Es muy aposté fina. todo y dije, o esto o nada. Y ambos tienen su coste, pero lo que dice Claro, es muy, muy sensato, por lo que hay sí, detrás, ¿no? Por las sí, contingencias que pueden mantener el yo hacer terapia. eso es, eso es. Y creo que es algo de lo que se habla poco y que me parece muy, muy importante y precisamente cuando estamos arrancando, porque es que es un proceso de conocimiento personal fundamental, ¿no? El conocerme yo como terapeuta, ya no solo en contenido, sino en forma. ¿Cuál es mi encuadre? ¿Qué es lo que a mí me va? ¿Dónde soy buena poniendo el límite y manteniéndolo? ¿De dónde pincho? ¿Dónde tengo que trabajarme? Y eso va a requerir tiempo. Y si tengo la agenda hasta arriba y si encima tengo presión económica, es muy Mm. difícil ahí escucharse y darse ese espacio. Y sobre todo veo el riesgo de que te acabes quemando, ¿no? Y que acabes diciendo, bueno, mira, pues esto no es para mí, y acabes con la idea de que hay gente que vale para esto y gente que no vale para esto, ¿vale? Que puede que tú decidas que no te quieres dedicar a eso, pero que mires bien por qué, ¿no? Y que no sea pues porque me he puesto unas condiciones que realmente hacían inviable yo mantener mis estándares. Ujú. De ahí Sí, sí que. queda pendiente que nos tomemos una Dunkelbier. Por favor, una Dunkelbier, un Weizenbier, unas Genau, múltiples, genau. Muy bien, son las palabras clave, ¿eh, Juanjo? Ahí te veo, ahí soy te veo. nativo. Sí, 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 hombre. Eins Bier. Ay, voy a ser pejiguera. Ein Bier. Ein. Ein Bier. Ein Bier. Eins es uno y ein sería uno como pronombre, sería pronombre, Dios mío, Ah, pues a mí me gramática. entienden. Yo cuando digo, Hombre, es que tú dices, es que es como si dijeses uno algo, ¿sabes? Como si dices algo que sea un masculino. cerveza. Exacto, un cerveza, exacto, es como si dijeses un cerveza. Entonces, como comprenderás, se entiende perfectamente, pero para la próxima ya sabes, a envía. A envía. Sí, me acordaré de ti. No, no, pues queda pendientísimo y encantada. De verdad, Dankeschön. un placer. Danke día, gracias a ti. Danke dir. Danke día. Danke y danke día es danke día a ti. Qué bien. Así que Bueno, tengo danke, muchas danke. ganas de que salga porque creo que hemos tocado muchos temas y me da la Joder, sensación que podemos estar hablando aquí todo el día, yo también, de con verdad que sus sí. pausas para ir al baño. Que era una de mis preocupaciones. Digo, tío, ¿qué hago si tengo que ir al servicio? No, pues de Yo llevo verdad el que. pañal puesto, así que por eso. Ah, ese es tu truco, mira, Aleja, anda que no sabe. Esto es profesionalidad, el resto son tonterías. Qué gusto, de verdad. Yo agradezco que hagáis esto y que estéis abriendo, pues eso, toda esta vía de contacto para todos los que trabajamos en el ámbito de la psicología. De verdad que os felicito por todas las iniciativas y la deriva funcional, vamos a por ella. A ti queremos que te hagas redes sociales para tenerte ahí, ¿no? Y sí verte. Tú sabes que ahí tenemos un pacto tú y yo. Si yo me hago redes, tú te haces redes, que estamos ahí a la par. Yo tengo ahí, pero sí que me cuesta darle un buen uso. Ay, tío, es que Y he visto que haces judo. Tenemos que hablar de artes marciales, podemos que hablar de me artes gustan mucho. marciales encantadas, sí, sí.
Y es que hay muchísimos paralelismos, ¿eh? De las artes marciales con la terapia, con la vida, o sea, es que... Sí, sí. Y es lo chulo, ¿no? Al final el ver que desde ahí yo creo que es como también toda esa riqueza de decir, pues que cada uno nos vayamos conociendo y vayamos viendo pues desde qué enfoques yo quiero hilar los temas con los que quiero vivir y con los que quiero trabajar. Qué bien. Bueno, Carla, bueno, no hemos promocionado que en breve sacarás el curso con nosotros, donde Oye, abordaremos todo esto. Se nos es ha verdad, es verdad, es olvidado. verdad. Es verdad, tío. No, no, yo estaba aquí en el aquí y ahora total, sumergida. Qué gusto. Lo dejamos ahí, ¿no? Para que, pero estás haciendo un curso que se prepare la gente, porque creo que hay una gran calidad y experiencia ahí que nos vas a contar. Y nada, no sé si quieres dar algún preámbulo de lo que va. Pues yo deseando arrancarlo con muchas ganas, el enfoque es sobre todo práctico, ¿no? El decir, bueno, combinar teoría y bases teóricas, pues realmente mucho como lo hemos hecho aquí en la entrevista, ¿no? Y desde Ujú. la base teórica, pero irnos al role-playing, que la gente se anime y traiga sus casos, sus preguntas, ¿no? Pues para trabajar temas y desde ahí pues os animo un poco a... lo que me gusta mucho decir, o sea que por un lado gente que ya esté trabajando, pues que traiga sus casos, sus situaciones difíciles, y gente que a lo mejor esté arrancando, que traiga sus peores miedos, ¿no? Y temores o cosas que ha escuchado de compañeros, decir, ostras, si a mí me pasa eso, yo no sé cómo manejar. Y luego la otra corriente es a lo mejor situaciones que han sido como únicas, pero que estoy como rezando porque no me vuelvan a pasar, porque si me pasan no sé qué haría. O sea, como un poco animar desde ahí a traer un poco las circunstancias difíciles para prepararlas, que yo creo que al final es como mejor prevenimos y como mejor pues vamos conociéndonos y viendo que las situaciones pues que se puede manejar, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Genial. Pues yo deseando de cursarlo también y de verte en acción. Pues encantadísima, encantadísima. Bueno, compañera, Juanjo, que un muchas gracias placer. por todo, te queremos A ti. mucho Y lo y mismo os digo. Se ha generado ahí ya una conexión psicoflíxica total. familia, somos familia. Bueno, ¿nos pedimos en alemán? Tschüss, Venga, tschüss. servus. Claro, Servus es en el sur de Alemania, dicen Servus, pero en el alemán general sería tschüss. Tschüss. Tschüss.